Bueno, estamos iniciando una nueva semana. Hoy lunes la bolsa está cerrada, hoy es feriado, hoy es un holiday, pero cripto y Bitcoin siguen moviéndose y de hecho lo que haga Bitcoin el día de hoy, lo que hizo este fin de semana, nos puede dar indicios de lo que pueda estar pasando con la bolsa en los siguientes días. Vamos a ver cuáles son los siguientes puntos, lo que podemos esperar tanto para la bolsa, para Bitcoin, que ha estado subiendo fuertemente en los últimos días. Iniciemos de una vez. Algo que quería mencionar y que hemos estado mencionando bastante es que queremos ver la dominancia de Bitcoin, porque usualmente cualquier movimiento que tenga Bitcoin a la alza únicamente en precio, como lo ha estado haciendo versus dólar, lo cual ha sido bastante el crecimiento en los últimos días y podría seguir subiendo. Aunque sí tenemos muchas velas alcistas, hay que ver que tenemos bastante volumen también. Están comprando instituciones grandes, ballenas, no es únicamente retail. Ahora que tenemos validación del precio, podemos entender que claramente esto no sube para siempre. En algún momento tenemos que tener ese retroceso. Lo importante es que si rompimos la línea de tendencia de esta etapa, lo cual es más probable generar soporte ahora por arriba y romperla con varias velas alcistas, como en este caso, es lo que queremos, no únicamente un fake out. Esto ya no es un fake out. El retroceso, obviamente, si nos mantiene por encima de 18,000, sería un retroceso normal. Claro, si tenemos un retroceso que vuelva a entrar a la línea de tendencia, aunque ya es cada vez menos probable porque tenemos muchas validaciones, muchas velas cerrando por encima, en este caso es muy poco probable, pero ingresar nuevamente acá sí sería algo negativo. Ahora, Bitcoin está haciendo lo que ha hecho en todos sus ciclos que ha tenido de mercados bajistas, ciclos de 4 años, esperando acercarse al Bitcoin halving, que ahora sería para el 2024, alrededor de marzo. Esta fecha no es específica, se va moviendo, pero claramente Bitcoin lo único que está haciendo en este momento es lo que ha hecho siempre. Los miedos de recesión, las altas tasas de interés, parece haber hecho a muchas personas creer que esta vez iba a ser diferente. Pero esas palabras son peligrosas. Nunca hay que decir esta vez es diferente porque la historia está para algo, para aprender de eso. Y los ciclos de Bitcoin se están respetando perfectamente bien. Si tuvimos por entonces lo que sería el fondo, y cada vez parece ser más definitivamente el fondo, porque estamos teniendo volumen alto y si lo comparamos con los crecimientos que tenemos al concluir mercados bajistas, después de que salimos de la línea promedio de 200 periodos, que de hecho podemos verla por acá, solemos ingresar nuevamente a estas líneas y utilizarlas como soporte. No digo que tengamos estos rendimientos que tuvimos en el 2019, tampoco es probable que superemos el máximo anterior. Nuevamente, si estamos respetando los ciclos, que parece ser lo que está haciendo Bitcoin, sería muy poco probable superar los máximos. Pero ahora que superamos la línea promedio de 200 periodos, queremos utilizarla como soporte. De hecho, tener un retroceso cerca de los 19,000, 19,500 sería validación todavía de la línea promedio de 200 periodos, muy similar a los mercados bajistas anteriores, la conclusión de esos mercados y con alto volumen de compra también. Pero algo muy positivo es que la dominancia de Bitcoin ahora está en un 43%, lo que significa que es muy probable que Bitcoin tenga mayor rendimientos durante este año que muchas altcoins. He visto personas en Twitter y en muchos otros lados mencionar que, bueno, si se perdieron esta corrida de Bitcoin, esta subida que está teniendo últimamente, no importa porque van a ingresar entonces con todo su portafolio a los DGens, a las altcoins degeneradas que van a tener 10, 20x. Eso no pasa todavía usualmente en el año después del mercado bajista porque la dominancia de Bitcoin es la que crece, no altcoins. Entonces eso no sería algo inteligente de hacer si estamos viendo lo que los datos nos dicen para este año. El siguiente año, en el Bitcoin halving, sí sería algo en donde valdría la pena colocarse principalmente en altcoins, porque sí podemos ver que cuando ya la dominancia de Bitcoin empieza a perder fuerza, empieza a caer como en esta etapa, es durante el Bitcoin halving, después del Bitcoin halving incluso, para que altcoins tengan mayores rendimientos a Bitcoin. Pero apenas Bitcoin está obteniendo la dominancia de vuelta, si está generando máximos mayores, mínimos mayores, está en 43% y podríamos considerar que podría llegar hasta cerca del 48%, puesto que hay una resistencia importante acá, para después, sí, probablemente estamos a final del 2023 o inicios del 2024, para que valga la pena colocarse en esas altcoins. Entonces, principalmente Bitcoin es el que va a tener la luz este año, no superando máximos anteriores, pero sí teniendo esos rendimientos que pueda tener durante el año de recuperación,
que no son para nada mal. De hecho, si vemos en el 2019, desde el fondo, lo que Bitcoin hizo hasta el punto más alto durante ese año fue 300%. Este año sí fue la pandemia, fue el 2020, por lo que sí tuvo una caída después. Pero si vemos lo que fue el mercado bajista anterior a ese, Bitcoin en ese caso en el 2015, desde los puntos más bajos, acercándose al Bitcoin halving, no tuvo una caída de ese tipo. Sí tuvo retrocesos, que eso los vamos a tener que esperar todo este año, definitivamente, pero no tuvo un nuevo fondo. Se acercó hasta el Bitcoin halving teniendo un 300% también, pero nunca se detuvo, puesto que después del Bitcoin halving continuó creciendo hasta el tope del mercado alcista. Así que me mantengo posicionado principalmente en Bitcoin en lo que se trata de criptomonedas en general. Este es un año para Bitcoin. Claro que vamos a tener algunas altcoins que van a ganarle a Bitcoin, pero eso ya sería individuales. Serían altcoins individuales que tal vez sí logramos elegir y tuvieron esas noticias, un acuerdo con Meta, un acuerdo con Google. La SEC no las categoriza como security, sino que tal vez como commodities a Ethereum, pero eso va a pasar este año. Ripple tal vez gana el caso con la SEC, pero ya serían criptomonedas individuales. En general, Bitcoin va a tener mejores rendimientos que altcoins este año y ya no lo está demostrando, creando mayor dominancia con mínimos y máximos mayores. Ahora, lo que menciono de por qué es importante esta semana o el día de hoy, Bitcoin cada vez está más sobrevaluada. O sea, en este punto, a corto plazo, claramente Bitcoin ha tenido mucho crecimiento, por lo que en cualquier momento puede tener un retroceso. Si hemos recorrido Bitcoin todos estos puntos, ir tomando ganancias en lo que es swing trading, o sea, no es si es una inversión, si uno está sosteniendo a largo plazo, todo bien. Son muy buenos puntos para seguir sosteniendo claramente. Más con lo que acabamos de mencionar de cómo se comporta en este año. Pero si uno está comprando con apalancamiento, utilizando stop loss, estos son puntos para ir asegurando ciertas ganancias. Podríamos tener todavía un impulso más. Está difícil cada vez tener más impulsos como hasta 24,000, 25,000, pero si llegamos a los 22,500 sería el extremo anterior en donde muchas personas también probablemente tomarían ganancias, encontraríamos ventas. Y de hecho en este punto ya estamos encontrando ventas, ya tuvimos nuestra primera vela roja con detenimiento, vemos que en este punto hay resistencia, las velas no quieren sobrepasar eso, aún así el siguiente impulso nos podría llevar acá. Pero ir asegurando si es swing trading no es mala idea. Considero que ese retroceso que tengamos después, aún así si llegamos a la siguiente resistencia, podría hacernos buscar soporte en la línea promedio de 200 periodos que tenemos por acá para validarla y después continuar. Y eso sí, ya tendríamos que mantener una tendencia de mínimos mayores y máximos mayores, lo cual nos marcaría la nueva tendencia para este año. Y como ven, muchas altcoins sí están perdiendo dominancia, tuvieron un último impulso en las últimas semanas, pero están perdiendo otra vez dominancia. Inclusive Ethereum también está perdiendo otra vez la dominancia, por lo que es importante entender eso, que Bitcoin va a tener el spotlight este año. Y la bolsa en sí, que hoy está cerrada, ya llegó al punto de la batalla principal entre osos y toros, que vienen siendo los 400. Estamos en los 398. Si vemos los futuros hoy, que es lo único que está abierto, la vela está consolidando. No tenemos mucho movimiento ahí tampoco. Pero acá, en este punto, no me extrañaría. Y esto nuevamente, aunque estamos ya en la zona de batalla, no necesariamente va a ser inmediatamente la siguiente vela, o sea, la de mañana. Podríamos tener un retroceso, rellenar este gap, lo cual sería ideal para darle fuerza a los alcistas, para después sí ir con mayor fuerza aún a darse la batalla principal en los 400, en la línea de tendencia bajista y aquí. Algo que he mencionado mucho también es que la inflación, y de hecho acabo de subir un corto, pueden seguirme en TikTok, en Instagram, ahí, y también los shorts de YouTube. Mencioné rápidamente que la inflación y el fondo de la bolsa suele darse el fondo de la bolsa durante la caída de inflación. No necesariamente hasta que se llegue a la meta del 2%, que esa es la meta que quiere la Reserva Federal, traer la inflación abajo al 2%. Pero si llegamos al 2%, significa que ya la meta se cumplió y ya todo el mundo sabe que está bien, entonces ya la bolsa está subiendo mucho para entonces. ¿Por qué usualmente los fondos se dan durante la caída? Porque la bolsa se adelanta a esto. Entonces, si vemos y comparamos inflación, que es esta línea azul, con la bolsa, que sería la línea anaranjada, la última
el último fondo que hizo la bolsa, que podría ser el fondo total, fue cuando la inflación ya estaba disminuyendo. Y si vemos inclusive puntos anteriores, 2020 la inflación estaba disminuyendo, también fue el fondo de la bolsa, no hasta que la inflación llegó a los puntos más bajos. También en el mercado bajista del 2018, inflación estaba disminuyendo, se creó el fondo durante la caída, no hasta que se llegó a la meta del 1. Y aquí, inclusive en el 2016, caída de inflación, fondo durante la caída, no hasta que se llegó al punto más bajo. Este es bastante interesante porque fue en el pico de inflación donde se generó el fondo, inclusive no durante la caída, sino cuando estaba el punto más alto de inflación. Obviamente no estábamos en ese 9% que estuvimos el año pasado, 2022, y también en la recesión del 2008-2009, cuando estaba cayendo la inflación, se creó el fondo, no cuando llegamos inclusive a los fondos de la inflación, cuando fue deflación incluso, fue durante la caída. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, no únicamente quedarse pensando que la Reserva Federal y la inflación y la recesión tiene que resolverse todo para que suba la bolsa o suba Bitcoin, porque usualmente es cuando se empieza a generar la tendencia, que ya lo estamos viendo, inflación cayendo, más posibilidades de que la Reserva Federal frene las tasas de interés, ya no está aumentando al mismo ritmo que antes, y también aumentan las probabilidades de que se aumente únicamente 25 o no se aumente del todo, porque si vemos acá, ahora es un 34% de probabilidades de que no se aumenten las tasas de interés, un 66% de que sea solo 25 puntos base, y es muy probable que sí tengamos esto, pero ya nos va dando indicios de lo que sería para entonces marzo y las siguientes reuniones. Eso es lo que estamos viendo hoy en el mercado, así que para mañana, si Bitcoin sigue rompiendo, probablemente la bolsa también seguiría rompiendo a la alza. Bitcoin suele adelantarse por esto que es más líquido y está abierto durante estos días, pero mañana vamos a analizar también la bolsa. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo por acá. Promoción en Proplan Trading por los siguientes días. Pueden encontrar el cupón que sería Inicia 2023 con un descuento extra abajo en el enlace por si quieren aprender todo sobre trading, swing trading, inversiones, cripto, acciones, manejo del riesgo, backtesting, cómo crear una estrategia y con acceso de por vida aún así para todas las sesiones en vivo que yo realizo constantemente. Y más este año que parece ser un año que va a traer muy buenos rendimientos únicamente invirtiendo. Ahora también se aprende de trading y swing trading claramente. Les dejo eso abajo, les dejo otro video que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.